tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a abordar un tema que está siendo, yo diría, su punto culminante en horas críticas de la pandemia y de la extensión del virus en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Y hay un punto que es neurálgico, que es el personal de salud. En las últimas horas se ha escuchado la frase: los médicos estamos cansados, estamos agotados. El personal de salud, de enfermería, está estresado. Es decir, ¿qué efectos trae en la salud del propio personal sanitario que está en contacto permanente con los enfermos, con los que están en tratamiento, en fin, con todos aquellos que están padeciendo la enfermedad? ¿Alcanza actualmente el personal? Porque se habla de camas críticas, ¿no? Pero nos hacemos esta pregunta: si alcanza el personal, si el personal está en condiciones psicológicas de seguir atendiendo a una parte de la población en este particular momento de picos, de brotes en la provincia de Santa Fe. Bueno, el tema que vamos a abordar en el día de hoy en Perfiles. Bueno, habíamos dicho en la introducción la repetición de un concepto que se está dando últimamente en el personal sanitario frente a lo que nos está ocurriendo, es decir, el aceleramiento de los contagios después de más de 160 días o más de lo que fue el confinamiento, bueno, las medidas de protección, las restricciones. Y esto se resume en una palabra que es cansancio, agotamiento, estrés. Por eso lo vamos a consultar y le agradecemos la presencia aquí en Perfiles a Carlos Azoje, que es el presidente del Colegio de Enfermeros. Es decir, los enfermeros son los que tienen que estar en forma directa con el paciente, con el infectado, con el contagiado, la contención con los familiares, en fin, todo un trabajo que me imagino que significa un desgaste muy grande, ¿no? Carlos, bueno, un gusto saludarte. Un gusto estar con vos, Guillermo, en esta entrevista. Como bien vos lo mencionaste en la introducción que hiciste, se está evidenciando un gran agotamiento físico, emocional y mental del sector de enfermería que está trabajando directamente con los pacientes. Esto nosotros lo podemos observar porque ha habido colegas que se han contactado, aparte lo observamos porque nosotros estamos trabajando también y nos llegan a esta situación. Claro. Ahora, se dice, por ejemplo, se evalúa casos de contagios, camas críticas. ¿El personal se está evaluando? ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Es previsible lo que puede pasar o no? Hoy la dotación, hablo de enfermería, que es el tema que medianamente conozco. Hoy el personal de enfermería, tenemos personal de enfermería en la provincia de Santa Fe para cubrir esta pandemia por coronavirus, que todo indica que se va a prolongar un par de meses más el largo trabajo que vamos a tener que realizar. Lo que sí, nosotros estamos notando, está habiendo que no se están dando en tiempo y forma los recambios de los enfermeros cuando tienen que estar en aislamiento, ya sea porque sean contacto estrecho o porque han tenido la mala suerte de padecer coronavirus. Ahí se tendrían que agilizar los mecanismos para que el recambio sea, diría, casi automático. Eso sí, eso es una situación que indudablemente tenemos que mejorarla. Tenemos que mejorarla. Las autoridades tienen que mejorarla. Si el enfermero tiene que salir 14 días a estar aislado, ya sea porque sea contacto estrecho o porque padece coronavirus, la incorporación de otro colega tiene que ser casi automática, digo yo.
casi automática, no tal vez el mismo día, pero el otro día tendría que estar. Porque si no, lo que va a producir esto es un cansancio extra al cansancio y el agotamiento que ya venimos teniendo, porque nosotros, como te mencionaba hoy, venimos con un agotamiento, un cansancio extra, pero la mayoría de nosotros, entre el 60 y el 65% de nosotros, trabaja en doble jornada laboral. Muchos de los enfermeros tienen que hacer un turno en un hospital público, después tal vez en un sanatorio, tal vez haga algún tipo de reemplazo en alguna clínica. Es decir, no es un tema fácil, es un tema complejo, primero desde el punto de vista del agotamiento físico y psicológico del enfermero. Y segundo, también el temor de la transmisión de un lugar a otro, ¿no? Son dos temas que está abordando muy interesantes. Nosotros, a diferencia de los países centrales, los países desarrollados, donde el enfermero no tiene la necesidad de doble trabajo, porque de un solo trabajo se va a su casa y tiene el descanso que realmente debería tener, nosotros por una cuestión de necesidad de ser sostén de familia, y que nuestros sueldos no son sueldos, diríamos, que nos permite solamente un solo trabajo, tenemos que seguir de un trabajo a otro. Pero eso ya era previo a la pandemia, era previo, por eso nosotros le veníamos insistiendo al Poder Ejecutivo en ese momento del gobernador Miguel Ángel Lichi, y ahora lo estamos insistiendo con la gestión del actual gobernador Omar Perotti, la necesidad de la reglamentación del artículo 25. Si se hubiese reglamentado el artículo 25, los enfermeros hubiésemos gozado en su momento de una licencia profiláctica que nos hubiese permitido recuperarnos y llegar a este momento de la pandemia de una manera distinta, nos hubiese permitido tener una jornada laboral distinta, reducida, y nos hubiese permitido también tener una jubilación diferencial. Hoy tenemos colegas que trabajando en dos lados y con 30 o 30 y más, inclusive 35 años de servicio, los tenemos en la trinchera en esta pandemia. Esa es una realidad. Ahora, Carlos, una pregunta, ¿no? Porque ustedes están permanentemente trabajando con enfermos, es decir, pero en este caso es muy particular, porque estamos ante un virus desconocido, donde, bueno, todos los días ocurren o aparecen informaciones que tienen que ver con síntomas, con cuidados, etc. ¿Hay temor en los enfermeros a enfrentar esta situación de incertidumbre, por llamarlo de alguna forma? En un bajo porcentaje está ese temor que vos hacías referencia, pero en un porcentaje mayor, el temor más grande que tenemos los enfermeros es llegar a nuestra casa y contagiar a nuestros seres queridos. Eso nosotros lo notamos cuando hace unos 3 meses atrás comenzamos con un dispositivo de ayuda psicológica hacia los enfermeros, y a través de una encuesta eran los que nos hacían referencia a los colegas. El mayor temor pasa no por contagiarse uno, sino por tener la mala suerte de contagiar a un ser querido, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros familiares directos, con los cuales convivimos todos los días. Claro, y esta pregunta va relacionada. ¿Lo de ustedes es una salida laboral o es fundamentalmente lo hacen por vocación, ¿no? Porque esto tiene que ver también con este temor y también digamos, para arriesgarse a tareas frente a un hecho, como te decía hoy, desconocido y peligrosísimo. Enfermería indudablemente ha evolucionado y hoy no cabe ninguna duda que es una profesión porque tiene su contenido científico, pero no deja de ser vocacional. Los que nos recibimos de enfermero ingresamos indudablemente por vocación, o la vocación la desarrollamos después, pero lo vocacional es fundamental para poder estar, diríamos, en el trabajo diario y sobre todo en esa relación constante que tenemos con el paciente, porque nosotros los enfermeros somos de los profesionales los que más nos acercamos al paciente. Cuando nos acercamos 5 veces nosotros, otras profesiones se acercan 1 o 2 veces, y eso nos produce un desgaste. Entonces, no cabe ninguna duda que sí tiene su dosis de vocacional, pero también la enfermería se está transformando en una profesión con vuelo propio y dimensión propio,
propia. Ya no es la profesión que dependía antes pura y exclusivamente de otros profesionales. Hoy tenemos enfermeros que están ocupando direcciones, subdirecciones, enfermeros que han hecho el doctorado, que están en áreas de investigaciones, que están en docencia a nivel provincial, nacional e internacional. Esa es la situación de enfermería. No es la enfermería de hace 20 años atrás. Ahora, se da también un fenómeno, yo diría, no sé llamarlo nuevo, pero también inédito, porque el COVID significa también aislamiento. ¿Cómo se encara la relación con los familiares que no pueden visitar un enfermo de estas características, ¿no? Porque uno puede, bueno, ingresar a una terapia con un familiar con una enfermedad cardíaca o traumatológica, pero en este caso, ¿cómo ustedes, porque esto es una sensibilidad muy especial, cómo ustedes se encaran en la relación con los familiares, sabiendo que tienen un ser querido que, bueno, puede, bueno, tener cualquier tipo de destino? Lo que se vio en el mundo, y es lo que se está viendo en la Argentina y se va a ver también acá en la provincia de Santa Fe, es que en esa situación el enfermero viene a ser un nexo entre el familiar que está aislado y no cerca del paciente, y un nexo a través de acercarle al paciente cuando se puede algún medio tecnológico para que pueda tener algún tipo de vinculación. Por supuesto, aquellos pacientes que realmente así la situación lo permita. Ese rol nosotros antes lo cumplíamos sin ningún medio tecnológico de por medio. Es decir, el enfermero siempre en un vínculo muy directo entre el paciente, la necesidad del paciente y la necesidad del familiar en los niveles internacionales. Bueno, hoy apelamos a la tecnología y ese va a ser el mecanismo. Yo no dudo que en todos aquellos lugares donde se pueda y el paciente así lo solicite y lo pueda hacer, el enfermero va a estar disponible a través de un medio tecnológico para que ese paciente pueda tener algún tipo de vínculo con el familiar que está del otro lado y que no puede estar ahí al lado de él en ese momento. No sé si lo habrás leído o estudiado, pero bueno, digamos, el Sanatorio Mater Dei en Capital Federal estableció una suerte de protocolo para que los familiares puedan despedirse de aquellos enfermos que están en una situación crítica y tal vez los últimos minutos de su vida, ¿no? ¿Esto se podría hacer aquí? Sinceramente, Guillermo, no leí el protocolo, pero me parece una idea súper interesante. Me parece una idea súper interesante. Si se dan las condiciones y se respetan las medidas de aislamiento y se cumple el protocolo, el familiar que pueda estar en contacto con el paciente y que el paciente también pueda estar en contacto con el familiar en una situación así tan angustiante, tan preocupante, es fundamental. Yo en otra situación tuve con mi viejo una situación terminal. Bueno, la verdad que es fundamental que ese vínculo que se da en ese momento de poder transitar, yo digo, ese último momento hacia otro lugar, digo hacia otro lugar según las creencias religiosas de cada uno, resulta ser fundamental para ambos, para el que se tiene que ir y para el que se queda. Carlos, una pequeña pausa, quisiera hablar unos minutitos más con vos acerca de cómo están hoy por hoy o cómo van a evaluar psicológicamente el estado de los enfermeros. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, te espero. Enseguida, enseguida. Bueno, seguimos con Carlos Azoje, bueno, hablando, bueno, en términos muy personales de lo que significa la profesión, más allá de la estadística, más allá de lo que está pasando en momentos muy, pero muy críticos. Pero tenemos entendido, Carlos, que ustedes están ya trabajando sobre el estudio de Berghaus, que es ni más ni menos traducido en términos, vos me vas a ayudar, es el enfermero que está quemado, se dice vulgarmente así, o la cabeza quemada.
¿Ustedes están preparando esta evaluación acerca de esta larguísima pandemia? Es decir, ¿están trabajando a ver cómo están ustedes de la cabeza? El colegio, durante la segunda quincena de agosto y todo el mes de septiembre, está instrumentando una encuesta que está basada en el inventario de SMART, que lo que permite esa encuesta medir el índice de Burnout en los profesionales de la salud. Posteriormente, durante los meses de octubre y noviembre, se van a realizar todas las evaluaciones estadísticas y las conclusiones pertinentes para poder presentar este informe, no solamente ante la autoridad de salud, sino ante la comunidad. Porque, diríamos, nosotros los enfermeros, más allá de esta pandemia, tenemos otros factores que inciden en este síndrome de cabeza quemada, Guillermo. ¿Cuáles son los síntomas de la cabeza quemada de un enfermero? Es decir, ¿qué significa esto, ¿no? En términos del trabajo diario, de la concentración? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para detectarlo, Carlos? Como te decía, este agotamiento físico, mental y emocional lo que produce es un estrés extremo, que eso es el síndrome de Burnout, que lo que hace que generalmente el enfermero despersonalice la atención hacia el paciente. Uno de los síntomas también que se encuentre malhumorado, que se encuentre agotado, que no tenga la lucidez que tendría que tener si no está pasando por esa situación. Vos imaginate, Guillermo, si en los países desarrollados y centrales que cursaron esta pandemia y hoy están en un rebrote, en los momentos más álgidos de la situación, se demostró que el enfermero padecía este gran agotamiento físico, mental y emocional, trabajando en un solo lado. ¿Qué podemos esperar de nosotros, los enfermeros de Santa Fe y de la provincia y de la República Argentina, que tenemos esta doble jornada laboral? Es lógico que ese agotamiento se dé antes de tiempo, como se está dando ahora, y es lógico también que los padezcamos en mayor porcentaje o mayor dimensión que los colegas de los países desarrollados. Pero más allá de eso, nosotros necesitamos la rigurosidad científica que demanda este trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo, que reitero, que tiene como directora a una doctora en psicología que es oriunda de Capital de Buenos Aires, se llama Ana Querejian, y a la licenciada en psicología Estela García como codirectora de la investigación. Esta investigación la instrumenta el colegio, pero está a cargo de dos personas, de dos profesionales de la salud mental, una doctora en psicología y una licenciada en psicología. Ahora, hablando del tema mental, me imagino, mirándolo de afuera, porque a veces en el periodismo nos puede ocurrir algo parecido. Al haber tantos casos, o se van multiplicando los casos, me imagino que un enfermero no es inmune ante la muerte, no es una cifra, una estadística. Me imagino que esto le llega al corazón, a la cabeza, ¿o no? Por supuesto. O sea, eso siempre no ha llegado más allá de esta pandemia. O sea, el tener contacto directo con esa situación que lamentable es el sufrimiento y el padecimiento de un ser humano, a uno no afecta en más o menor medida, pero nos afecta a todos los enfermeros. Yo todavía no me puedo olvidar de algunas situaciones que yo trabajo en el área de oncología, de oncohematología, que me ha tocado vivenciar con los pacientes y con los familiares. Hasta el día de hoy hay situaciones que recuerdo, no solo la de mi padre, sino las situaciones con pacientes. Claro, es decir, o sea, que no nos transforme el COVID en una estadística más, así sería el tema, ¿no? Seguro. Boxy, que me estás permitiendo que abordemos todos los temas, yo creo que hoy, más que nunca, la comunidad ha tomado dimensión del rol de los enfermeros, dentro del sistema de salud. Lamentablemente yo siempre
cuando hablo con colegas y con el equipo que acá está trabajando en el colegio, digo que nosotros no supimos mostrarle a la comunidad lo importante que somos dentro del sistema de salud. Hoy cuando se nos aplaude y hoy cuando se nos dice gracias, la comunidad está valorando ese trabajo. Bueno, así como la comunidad lo está valorando, también tendrían que empezar a valorar los distintos actores políticos de la provincia de Santa Fe, los distintos sectores políticos, porque nosotros venimos durante tanto tiempo intentando reglamentar este artículo 25 que habla de que la enfermería es una tarea de alto riesgo, y si esa situación se hubiese dado hace 12 años atrás, cuando nuestra ley de ejercicio profesional, la 12.501, se reglamentó y se promulgó, hoy indudablemente la situación de los enfermeros hubiese sido otra. Hoy indudablemente no hubiésemos tenido enfermeros con jornadas laborales extenuantes, de trabajar en dos lados, no hubiésemos tenido enfermeros que hubiesen estado gozando de una licencia profiláctica. Yo digo, y lo voy a seguir repitiendo, que hay una deuda de todo el sistema político de la provincia de Santa Fe con los enfermeros de la provincia de Santa Fe, porque durante más de 12 años no se reglamentó, más de 18 años no se reglamentó este artículo de nuestra ley que es tan importante. Pasaron gobiernos de distintas orientaciones políticas en la provincia de Santa Fe y todavía no se reglamentó. El colegio va a seguir trabajando en esta dirección y las instituciones que representan pura y exclusivamente, sabemos que hoy nuestra responsabilidad pasa por la atención directa del paciente, entonces no vamos a estar en una situación que ponga en riesgo a la comunidad, no nos vamos a movilizar, no nos vamos a hacer nada de ese estilo, hoy no lo vamos a hacer, pero pasado esta pandemia, la enfermería va a estar de pie y unida para pelear esto que es un derecho que nos corresponde, un hecho que nos corresponde y que por más de 18 años los distintos sectores políticos que pasaron por la provincia de Santa Fe no se dignaron a reglamentar este artículo. Carlos, por último, definime en 3 palabras lo que sentiste cuando la gente los aplaudía a las 9 de la noche, por un lado, y aquellos enfermeros que eran escrachados porque vivían en un edificio y que venían de salvar vidas. Definime estas 2 situaciones en 2 palabras. Y la primera situación, indudablemente, me enorgulleció mucho porque realmente la comunidad empezó a reconocer nuestro trabajo. Y la segunda situación, en realidad, me generó una impotencia porque la comunidad tendría que ser consciente que sin los distintos profesionales de la salud y los enfermeros, porque esa situación la padecieron otros sectores de la salud, hoy tendríamos que preguntarnos en qué lugar estaríamos. ¿En qué lugar estaríamos si nosotros, como me refiero con la pandemia, en qué lugar estaría la comunidad si nosotros no estaríamos ahí poniendo el pecho, como se dice? Por eso es una situación que nos generó a nosotros mucha impotencia, y hoy no tiene sentido cuestionarla, no tiene sentido pero tendríamos que estar cuidando, toda la comunidad tendría que estar cuidando en este momento a todos los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, psicólogos, los que estamos trabajando, a los camilleros, al personal de servicio general, porque sin ellos, la situación en esta pandemia sería muy distinta. Hay que empezar a valorizar a los distintos profesionales que están dentro de los equipos de salud. Gracias, Carlos, muy amable, gracias por estos minutos con nosotros, muy gentil por atendernos. No, gracias a vos y gracias porque siempre muy amablemente vos tomaste todos los temas de enfermería. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Maggie, a Gastón por la producción y realización de este programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.